No te quedes fuera. Conversaciones sobre señales, tendencias y futuro. Cada lunes y miércoles a las 11 horas. Con Bárbara Ferrer. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio con nuestro invitado de hoy, Daniel Fernández. Los invito antes a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @divoxradio, en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Daniel, conversábamos en la pausa, digamos, y dejé un poco el tema tirado antes de... venimos arrojados por un sistema instaurado en mucho durante la dictadura y que después de una u otra forma se cuidó en una lógica más bien individual. O sea, en una lógica más bien individual que ponía en el individuo la capacidad de forjar su futuro, de crecer, de desarrollarse, y que ese individuo, en la medida que lo fuera haciendo, iba a chorrear a la sociedad. Lo que generó, en parte importante, el fenómeno de los invisibles, que vieron esa promesa no cumplida, que quisieron acceder a ese espacio de bienestar, a ese espacio de consumo. Pasamos del ciudadano al consumidor, de alguna forma, y vieron que eso no llegó, y que terminaron siendo un eslabón de la máquina, una tuerca, un engranaje del engranaje de la máquina, y se vieron que estaban excluidos. Entonces, aparece este péndulo, y que es un péndulo que se ve mucho en la teoría cultural evolutiva, digamos, el péndulo de lo colectivo a lo individual, que son formas de conversar distintas, formas de relacionarse distintas, y que de alguna forma muchas veces es lo colectivo lo que viene a asentar la disrupción que generó el individuo en algún minuto, genera el cambio, asienta para que después surja nuevamente una fuerza individual. ¿Cuáles son los desafíos ahí que tú ves ahí? Claro, en el fondo si uno mira, nosotros también lo revelamos en Invisible, hay un capítulo entero sobre esto de que se refiere, por ejemplo, a los buenos indicadores que tiene Chile a nivel internacional, que son los indicadores habituales que se refieren al desarrollo, con una inequidad muy fuerte, como es también habitual hoy día en el mundo, digamos, sobre todo en América Latina. Entonces, de alguna manera, esa imagen de que el empuje individual estaba resolviendo buena parte, olvidándose que teníamos y que tenemos un 10% de personas bajo la línea de pobreza. El 10%, mucha gente, más de 1,5 millones de personas. Y eso no sale en puro empuje individual, digamos. Claro, no puede. Claro. ¿Te fijas? No. Y hay 20% de la población, 3,5 millones de personas, que están bajo la línea de pobreza multidimensional, es decir, que logran su canasta básica de alimentación, pero no logran los servicios elementales de educación, salud, vivienda, etc. Entonces, hay un arrastre muy, muy fuerte para ese mundo que no logró salir con el individualismo, ¿no es cierto? Y que cobra la cuenta al modelo, digamos, al modelo económico. Yo creo que aquí hay dos castigos desde el punto de vista más político. Uno es el castigo a Chile Vamos, por defender ese modelo en el tiempo y por tener el cofre con la llave puesta por dentro, ¿no es cierto? De que no se puede abrir ni cambiar nada de esto hasta que no tengas 2/3, ¿ya? Esa cuenta se la pasó hace rato, se la pasó en el movimiento social, se la pasó en el plebiscito, ¿no es cierto? Y ahora viene otra pasada de cuenta, que es la concertación, es decir, ustedes sabiendo todo eso no fueron capaces de modificar eso y ahora venimos nosotros a irrumpir para modificarlo. No nos gusta, no queremos este individualismo exacerbado, no hemos salido de aquí, queremos otra cosa. Como tú dices, ¿qué queremos? Bueno, cooperativismo, colaboración, solidaridad, que vamos a ver si se manifiesta y cómo se construye, pero yo comparto contigo que el salto evolutivo es individualismo, solidaridad. El salto político es no queremos estas coaliciones, una que creó esto, otra que no lo modificó, y queremos nosotros irrumpir para diseñar el nuevo esquema en que vamos a vivir. Claro, desde esa perspectiva hay dos fenómenos que me parecen bien relevantes. Desde la mirada cultural evolutiva, dos de los paradigmas colectivos centralmente en los que habitamos regularmente son el paradigma del orden y el paradigma de la sensibilidad, solidaridad. Y que tienen diferencias abismantes, digamos. Uno cree en la verdad superior y uno no cree en la verdad superior, digamos. O sea, es así de diferente uno de otro. Entonces, resulta que lo que estamos haciendo es una construcción de un nuevo paradigma del orden. Estamos instaurando un nuevo orden.
¿ya? Un nuevo orden que idealmente a la fuerza individual le dé el piso con mercados transparentes y que la fuerza individual pueda surgir porque surge en igualdad de condiciones, en condiciones de educación, de base, de piso que le permita hacer ese movimiento. Pero el paradigma de la solidaridad tiene una tremenda luz que pone a la vista todos esos grises que no estaban a la vista, digamos, en las posiciones polares blanca y negra de la verdad superior, digamos, como aquí lo correcto era, y que en mucho se enmarca en la lógica de Chile Vamos, digamos, como esto es lo correcto, esto es lo que tenemos que cuidar y no nos vamos a mover de aquí independiente de las señales del entorno. Y terminaron desadaptados, descalzándose del contexto. Pero el paradigma de la solidaridad, cuando pone esta visión de los grises, aparece 1 millón de voces con carteles distintos, digamos, con causas distintas. Entonces nos ponen un nuevo desafío que nos puede permitir llegar a una integración que sería fantástico, digamos, pero de cómo se gestiona esto. Entonces, si no modificamos el sistema, en este caso, por ejemplo, el presidencial, esto va a quedar topado rápidamente en las mismas lógicas anteriores. Claro, con la población en un lado rodeando todo este proceso, digamos. Claro, lo que se rompió es el orden de arriba hacia abajo, claro, que tenía componentes insanas, porque además era colaboracionista con el abuso, así se percibió, digamos, ¿no es cierto?, ya antes del plebiscito, el movimiento social que colaboraba con el abuso del mundo económico, por así decirlo. Era funcional. Ese orden se destruyó. ¿Por qué? Porque, a ver, el plebiscito no era parte del orden constitucional anterior. Y tampoco los retiros de AFP. No eran parte del orden constitucional anterior. Por lo tanto, el movimiento social de octubre ya rompió el orden vertical que venía en la nueva constitución. Afloraron los alcaldes, como dijimos. Por lo tanto, ese orden ya no existió. Y cuando vemos en los medios de derecha o en cartas al diario, etcétera, es decir, ya no hay institucionalidad. Hasta la presidenta de la Cámara de Diputados dice que la ley por la cual juró, la constitución por la cual juró es disfuncional, y toda esa queja... O sea, cuando el Tribunal Constituyente, por ejemplo, o sea, eso ya sería una señal... Es potentísima cuando dice, mire, nosotros claro, no estamos para resolver problemas políticos, no venga a sacar aquí las castañas con la mano del gato, como se dice, sino que resuelva su problema político, y nosotros tenemos sensibilidad social también, y vivimos una pandemia, y entendemos que usted tiene que resolver el problema de la pandemia. Entonces, es muy político esa declaración, y eso desarma el orden antiguo. Ahora, la esperanza es que venga un orden de abajo hacia arriba. Y el punto es, ¿cómo quedamos en ese orden? Todas estas fragmentaciones, todas estas miradas, queremos solidaridad, pero queremos nuestras causas. Entonces, ¿cómo la expresamos en un cierto orden que va a tener que plasmar? Porque al final la Constitución es un orden. Ahora, nosotros, tú y yo hemos sostenido que es muy importante la definición de la convivencia. Es decir, entender que el relato, la narrativa de la Constitución no es solamente un arbitraje entre deberes y derechos, sino que es también una conceptualización de cómo queremos convivir. Y citemos aquí a nuestro querido doctor Maturana, cuando dice que la democracia no es un sistema político, sino que es una forma de convivencia en la honestidad y el mutuo respeto. Por lo tanto, si usted construye un orden superestructural en que elegimos un representante y ese hace muchas cosas durante 4 años, pero no hay honestidad y mutuo respeto en ese actuar, y tampoco hay una participación de las personas en la democracia en la base, no le llame a esto democracia. Claro. O llámele democracia representativa, clásica. Aquí se requiere una democracia mucho más estirada, mucho más horizontalizada. Pero eso hay que ordenarlo. La Constitución algo tendrá que escribir, digamos, que ordene esa nueva emergencia desde abajo de fenómenos como la solidaridad, ¿no es cierto?, y las pertenencias. Claro, y ahí tú tocas un punto que es bien relevante, digamos, porque otro de los paradigmas colectivos tiene precisamente que ver con la pertenencia, con la seguridad, y lo que apareció en esta fueron nuevas pertenencias, digamos, como nuevos espacios de pertenencia que estaban disgregados y que de repente se encontraron y vieron que eran 1 millón de personas en la calle y que se generó pertenencias que tenían códigos distintos, simbologías distintas, banderas distintas, formas territoriales de abordar, que hace que ese espacio de abajo hacia arriba, necesario, sano, digamos, si no es bien conducido, también puede ser entrampador. Porque podemos caer en la trampa del paradigma de la solidaridad, digamos, de que no podemos hacer nada si no están todos y todas arriba, digamos. Entonces, ¿cómo decidimos ahí?
Y ya vemos que simplemente la mayoría, los tercios, tampoco son el camino. Entonces, esto nos pone un desafío, y pone un desafío gigantesco en espacios en los que no tenemos sistema de gestión a la mano, digamos. Si lo miramos así como organizacionalmente, no tenemos el sistema de cómo vamos a decidir, cómo se va a tomar esta decisión. Es un desafío gigante la entrada del proceso de los constituyentes, decidir el cómo. Es mucho No, hasta ahí. esto es clásico natural en los fenómenos revolucionarios, porque también hemos sostenido en nuestros libros que, en Invisible sobre todo, de que esta no es una reforma. Esto es una revolución profunda. Sí, claro. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Porque aquí hubo un desborde. O sea, el sistema institucional de orden se desbordó. Hagamos el símil de un puerto que tiene un área protegida y que tiene un molo de abrigo, y, ¿no es cierto?, e instalaciones que están y que tienen que estar tranquilas, aguas tranquilas se llama, para que las naves puedan atracar, se pueda descargar de una manera, ¿no es cierto?, segura, rápida, eficiente. Bueno, el molo de abrigo se desbordó. La bahía ya no tiene aguas tranquilas, las naves no pueden navegar en forma eficiente. Entonces, la pregunta es cómo se va a resolver esa turbulencia. Porque no puede ser permanente, porque no podemos vivir en la turbulencia permanente. Entonces, va a haber un nuevo molo de abrigo, va a haber una nueva estructura del puerto, va a haber una nueva bahía abrigada, pero a eso tenemos que llegar. Y en un plazo no muy largo, porque si no, nos va a pasar la cuenta este fenómeno de sensación de falta de conducción. Y lo otro también, cuidado, porque esto genera volatilidad en los mercados, en las decisiones empresariales, en la inversión, porque eso existe y sigue existiendo. Entonces, todos los temas de discusión sobre los royalties, sobre los derechos de agua, que tienen que darse, que se dieron muy tardíamente. Generan un estado, ¿no es cierto?, de parálisis de la inversión, porque dicen, bueno, vamos a esperar qué es lo que resulta aquí si ponemos la plata acá o en el otro lado. Porque el capitalismo en el mundo sigue existiendo, en el mundo, por más que aquí tú quieras cambiar muchas cosas. ¿Te fijas? Existe la inversión extranjera, existe los presupuestos, existen los tributos, existe, bueno, todo ese nuevo orden, esa nueva bahía que va a ser reconstruida, es todavía un misterio. Y ahora, hay que navegar en eso, y los misterios no son malos, digamos. O sea, tienen un atractivo, tienen un interés, tienen una épica. Pero hay que conducirla, y vamos a ver quién la conduce. Claro, hay algo como que yo creo que dificulta un poco el tema, es como la falta de formación política como de habitantes de la polis, digamos, que tenemos. O sea, y en ese sentido, como no nuestra baja participación, ¿no?, la desarticulación del tejido social durante la dictadura, digamos, como en el cual quedó marginalizado y quedó castigado en mucho, como hace que lleguemos a estos lugares sin todavía tener esa dosis necesaria de pragmatismo del realpolitik, digamos. O sea, que es parte de la conversación de gestionar recursos que son muchas veces escasos en pos del bien común. Cómo nos ponemos de acuerdo, y que lo toma Elinor Ostrom en su magistral, digamos, visión sobre el desafío de los comunes, digamos. ¿Cómo lo hacemos para poder echar todas las vacas a pastar y que las vacas prosperen y el pasto siga existiendo, ¿no? Porque aquí también nos podemos poner en posiciones ultras, como lo hizo la derecha en mucho rato, digamos, posición ultra de bloqueo, ¿ya? Nos podemos poner en posiciones ultra que si no es esto, no es nada, y vamos a quedar atrapados por uno o por otro lado, digamos, porque al final el juego que se hizo, o sea, la falta de escucha que se hizo para bloquear todas las reformas, llegó a la cosa que explotara. Pero explota, y también pues, tenemos como en los otros lados esta tensión reivindicatoria que no viene yo no digo cuál es mejor que la otra, no desconozco, digamos, si hay una mejor que la otra, pero que no viene en esta sentarse a conversar, a co-crear este nuevo mundo en el que vamos a habitar como chilenos, digamos. Claro, si uno mira... a ver, suele definirse la política como el arte de lo posible. Bueno, este movimiento, esta fuerza emergente, no convive con esa frase. Para ellos esto no es el arte de lo posible, esto es la voluntad lo hace posible. Por lo tanto, si yo lo quiero y yo lo empujo, eso va a suceder. En el primero, el arte de lo posible en el fondo es como articulación de recursos. Es decir, los recursos no son infinitos, son limitados. Tenemos que ver qué hacemos, qué es lo máximo que podemos hacer con ellos para generar un
un bienestar de la mayor parte de las personas mediante algunas estrategias, algunos diseños de políticas públicas. En el segundo, la voluntad lo hace posible es empujar por mi causa, o por mi situación personal, que es muy grave y aguda. Sí, claro. Entonces, en esa voluntad lo hace posible. ¿Dónde está el marco presupuestario de viabilidad? ¿Dónde está el marco de realidad política, como dices tú, de articular a todos los actores para que algo así pueda ser posible? Ahí, evidentemente, en muchos de los independientes no hay expertise político y tampoco hay conocimiento económico básico, de gestión de recursos, de limitaciones presupuestarias, ¿te fijas? Entonces, ahí es una buena pregunta. ¿Qué tan preparada está, desde el punto de vista más, si uno quiere, no académico, pero de formación? Y de formación ciudadana, claro. Sí, claro, y de capacidad cívica, simplemente Sí, claro. la Convención Constituyente. Sí, eso como, de alguna forma, si lo llevamos como a la física, como hasta dónde podemos tensionar sin que la cosa se quiebre. O sea, porque efectivamente la tensión sana es movilizadora. La tensión es movilizadora, desplaza los bordes de lo posible, hace que aparezca creatividad. Y yo creo que algo que podemos capitalizar de todo este movimiento tiene que ver con la expresión de poder del ciudadano, digamos, como esa parte sana de ese paradigma individual del yo levanto la mano y me opongo y digo lo que quiero, que puede ser canalizada y puede ser una fuente de innovación, de emprendimiento, de ideas. Entonces, esa tensión es sana, pero entre la rigidez de un sector y la tensión desmesurada, digamos, de otro, claro, se cae en mucho en lo que llaman el partido del orden, jugando, como decía Elwin, a movernos en la medida de lo posible. Pero esa declaración de la medida de lo posible era con el dictador diciendo que si le tocaban a sus hombres, se acababa el Estado de Derecho, digamos. O sea, ese era el contexto de realidad de ese momento. Pero ahora no, ahora es otra cosa. Entonces, como yo creo que la forma, los asesores que participen de esto van a ser bastante clave en cómo poder sostener este proceso y que no sea un par de trincheras unas contra otras, rodeadas, sitiadas, como para que salgan la causa 1, la causa 2 o la conservación 1 o 2. Claro, pero también el riesgo, hay un riesgo de expectativa. A ver, hay grupos o personas que no son democráticas. Algunas están en la Convención Constituyente, algunas están en municipalidades. No son democráticas. ¿En qué sentido? En que si las cosas no resultan como yo quiero, yo no las voy a respetar. Entonces la pregunta es, si la Convención Constituyente llega a un cierto diseño en muchas cosas, y luego vamos a un plebiscito de salida, el plebiscito de salida se aprueba eso, a lo mejor con una participación equivalente a la última que hubo. Es legítimo el resultado y por lo tanto yo lo voy a respetar, no solo lo voy a respetar, voy a empujar porque suceda si soy parte de una sociedad democrática. Y yo me pregunto si no hay sectores hoy día que no van a validar ese proceso, si no les gusta cuál es el resultado. Por lo tanto, esto podría ser una taza de leche mientras se gesta, pero a lo mejor si lo que se gesta no me gusta, no voy a botar la leche con la taza. ¿Te fijas? Porque de alguna manera ya se constituyó eso que llamamos en teoría evolutiva cultural la fuerza poder. Yo con mi poder y mi fuerza he logrado este proceso. He logrado la ruptura de octubre, he logrado el plebiscito, he logrado poner a esta gente en la convención. Ya, y ahora no he logrado lo que quiero, exactamente. ¿No? Que es que mi causa o mi posición o mi punto de vista sea el que prevalezca. Luego a lo mejor vuelvo, ¿no es cierto?, a la ruptura y vuelvo al poder y a la fuerza de decir, no me gusta lo que resultó, no lo voy a respetar, no voy a participar. Entonces también hay un desafío súper enorme de que esa gente se pueda integrar con algún tipo de forma de pertenencia y entender de que nos guste o no, la democracia es el único sistema que tenemos, ¿no es cierto?, democracia sana, ¿no es cierto?, sí, claro, para poder vivir en sociedad. Daniel, al cierre, es una patudez probablemente por parte nuestra, pero si pudiéramos mandarle algún recado a los constituyentes, ¿cuál sería la pista que les podríamos ofrecer? Yo creo que la metodología que ocupen, el mecanismo que ocupen para conversar, para discutir, dejando un poco de lado las doctrinas, buscando no conversaciones de trinchera, ni conversaciones burocráticas que lleven a ningún resultado, sino que tengan conversaciones generativas, es decir, que pongan
la duda sobre la mesa, la incertidumbre sobre la mesa. No tengo certeza de mis convicciones. Tengo convicciones, pero no tengo la certeza realmente de que necesariamente sean las mejores y estoy dispuesto a escuchar otras. Veo difícil, lo veo difícil. Pero esa sería como un poco la recomendación. Claro, soltar de alguna forma, como estamos en un mundo que ya las ideologías han perdido peso. Y si llegamos a esta conversación desde la ideología, vamos a tener conversaciones de trinchera. A lo mejor conversaciones políticamente correctas, en que yo te voy a escuchar, pero voy a seguir pensando lo mismo, te doy el espacio para que hable. Esa capacidad generativa va a requerir un trabajo profundo de escucha, de sensibilidad, de empatía, de compasión, y que va a requerir un cambio sustancial. O sea, yo creo que las personas que van a entrar y van a salir de este proceso constituyente van a salir totalmente distintas después de este proceso también. Así que, por mi parte, los mejores deseos. Muchas gracias, Daniel, por aceptar la invitación. Un gusto nuevamente conversar contigo. Gracias a ti y a Divox por la oportunidad. Nos vamos a una pausa musical y volvemos al cierre de Frecuencia Memética en Divox Radio. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.